gracias a Pedro Portugal. Qué gusto, Pedro. Bienvenido, director del periódico digital Pucara. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradecido por la invitación y muchos saludos. Muchas gracias, Pedro. Estos temas de Todos Santos, Día de Difuntos, cuando uno está revisando información, no sé, tú me vas a corregir, pero hay muy poca información escrito sobre el mundo andino y que solo se cuenta con algunos datos que se han ido transmitiendo de manera oral. Sí. ¿No? A tono con una larga tradición que ha ido caracterizando particularmente a Bolivia y en general a los países de la comunidad andina. Esto de transmitirse la información es gracias a nuestros ancestros, gracias a nuestros abuelos, padres. Esa es la información que tenemos. Sí, exactamente. Se da el caso en Bolivia de que la mayor parte de la atención generalmente se da a acontecimientos o a costumbres que vienen de afuera, y se descuida lo propio, lo intrínseco que tenemos. Esto quizás no es eminentemente malo, se debe quizás al hecho de que lo vivimos, pero no nos damos cuenta. O sea, todos en Bolivia están de una manera directa o indirecta ligados a una memoria antigua. Hay una serie de prácticas, a rituales, a concepciones que nos vienen desde muy lejos. Pero todas esas concepciones son necesarias refrescarlas, entenderlas, debatirlas. Y en la medida que la atención, el análisis, la investigación, digamos, evade estos aspectos, le amputa, digamos, algo que es muy importante, que es tener una plena vigencia. Y una plena vigencia se da evidentemente en el tiempo. O sea, sobrevivimos con una cultura, pero a veces se da el caso de que los sectores que tienen influencia en la opinión de la gente, los medios de comunicación, digamos, a veces están más obnubilados por modas inmediatas o por reflejos o aspectos, digamos, que parecen interesantes y que se generan en realidad un poco diferentes de la nuestra. Estaba revisando un estudio difundido por unos antropólogos peruanos y ellos explicaban que la celebración del Día de Difuntos, que se festeja en casi todo el continente latinoamericano, desde México hasta Chile, 1 y 2 de noviembre, se originó durante los días finales del Incario y los primeros años de la conquista española, prácticamente hace más de 5 siglos. Sí. Es decir, que esta costumbre nace en la época prehispánica. Exactamente. O sea, son elementos que tiene toda la sociedad, toda la civilización, reflexionar sobre el misterio de la muerte y sobre la importancia, digamos, de los antecesores en la perenización de lo que es la sociedad, la vida. Son formas de explicar, digamos, este hecho de la vitalidad y de la aparente pérdida, digamos, de la vida de quienes nos han precedido. Entonces son aspectos de pensamiento que se plantea toda sociedad y que lo interioriza. Y hay un aspecto común, digamos, en todas las civilizaciones, es de no cortar un vínculo entre lo que es lo pasado y lo nuevo, sino tratar de reforzar lazos, porque la fuerza del presente, la fuerza de lo actual, se da siempre en cuanto hay algo que nutre, digamos, con el pasado. Este tipo de pensamiento se reforzó, se involucró, digamos, con la venida de los españoles y con el mensaje que traían ellos. Y hubo muchos aspectos coincidentes. Por eso lo que sobrevive es una especie de fusión entre lo que había de pensamiento antiguo de nuestras civilizaciones con aportes nuevos. Y es lo que podemos ver cotidianamente, o mejor dicho, permanentemente en la fecha de Todos Santos y de la fiesta de los difuntos, que se da en las casas, que se da en las antahuaguas que se vende, en los hechos de visita al cementerio, en los rezos que hace, etc. Y no es que haya habido, digamos, ha sucedido algo que pasa cuando hay un contacto entre culturas diferentes, generalmente toman fuerza aquellos aspectos que coinciden y generalmente empiezan a tomar una forma nueva. Pero esa forma nueva necesita una, podríamos decir, una especie de voluntad superior, que es una voluntad de Estado, y es lo que ha faltado en Bolivia. Se ha mantenido siempre como restos, como manifestaciones, y no ha habido, digamos, un interés colectivo de tratar de dar consistencia. Si todo esto se mantiene estos días, porque la cultura es fuerte y porque la tradición permanece, digamos, especialmente en las familias bolivianas.
Pedro, de acuerdo a la cosmovisión andina, no existe la muerte, solo acá es el kuti, ¿no? El que se cree que la persona siempre vuelve. Y siguiendo la misma cosmovisión, el humano es un ser psicosomático, por tanto, antes cultivaban el cuerpo y el espíritu y veían al cuerpo como un hábitat pasajero del espíritu. Cuando el espíritu salía del cuerpo, creían que este se convertía en un humus que abonaba, fertilizaba la tierra, las plantas, los frutos, y que luego eran consumidos por los vivos, y entonces otra vez retornaban los que ya no estaban y se volvían como una unidad con los vivos. Exactamente, o sea, entender dos aspectos. Primero, una realidad concreta, que es lo material, lo concreto, y comprobar que el ser humano es parte fundamentalmente material y que esa materia se recicla permanentemente. O sea, y por otro lado hay otro componente que es un componente anímico, que es un componente de voluntad, de entendimiento espiritual, podríamos decir, y es la combinación de ambas cosas que hace la particularidad humana. Entonces, en este aspecto, lo material queda, se integra a la naturaleza, vivifica la naturaleza, ayuda a regenerar otras formas de vida, y lo espiritual regresa, digamos, al mundo de los vivos en ciertos periodos. Por eso se cree que justamente mañana, hacia mediodía, es el momento en que todas las almas de los difuntos llegan, regresan, y van a visitar a lo que eran sus hogares, van a visitar sus familias. Y es la costumbre de dejar, cuando se ponen los panes, cuando se ponen frutas, se ponen incluso algunos alimentos según las regiones que gustaban a los muertos. Se tiene entendido que el espíritu vuelve a tener una relación con la materia, ¿no es cierto? Y esa relación con la materia le permite incluso degustar, saber, conocer, digamos, lo que el vivo le ofrece. Son pequeños momentos en que otra vez se conjuncionan esos dos aspectos que después son de alguna manera separados. El aspecto de componente material y el aspecto de permanencia, digamos, de lo que es la vida, el espíritu de las personas. En el periodo preincaico e incaico, los indígenas enterraban los cadáveres de sus familiares no destacados en la tierra donde cultivaban alimentos. Pero dentro de las familias de prestigio de esa época, habían personajes con mucha sabiduría, Pedro, o que habían aportado con algo a la comunidad. Cuando esas personas fallecían, las embalsamaban, les sacaban todas las vísceras, las acomodaban en la posición fetal para que sean introducidas envueltas con algún tejido dentro de los cestos, tinajas o tejidos, dependiendo del lugar donde provenían. Y los restos eran trasladados a los chulpares. Coméntanos este tema de los chulpares y tratemos de encaminarnos a lo que hoy son los cementerios. ¿Cómo está eso? Sí, tradicionalmente se entendía que las manifestaciones de poder en la sociedad, que pueden ser la sabiduría, el conocimiento o incluso la bonanza económica, no eran hechos puramente materiales. No sucedía porque una persona nacía con capacidad para aprender o una persona podía desarrollar su capacidad de ganar dinero, de ser rico, sino que estaban íntimamente ligados a predisposiciones de tipo espiritual. De tal manera que lo intelectual, lo sabio e incluso la acumulación de poder económico, los kamiris que llamaban entonces, eran, digamos, actos éticos. Entonces, las personas que se destacaban por estos aspectos eran personas que merecían ser preservadas en su materialidad, ¿no es cierto? O sea, y esa materialidad se la hacía un poco bastante similar a lo que pasaba en el Antiguo Egipto, digamos, manteniendo de manera embalsamada, digamos, sus restos corporales. Y en la fiesta de Todos Santos, estos restos, que eran de los incas y algunos sabios, etcétera, eran sacados, digamos, en procesión alrededor de las plazas. Es por eso justamente que lo que decía, cómo se han conjuncionado aspectos culturales, que después los indígenas vieron que eso de alguna manera hacía también la religión católica con los santos. O sea, hacía pasar, digamos, las representaciones en yeso de los santos, digamos, en procesión. Y se fueron reformulando y se fueron complementando algunos aspectos. Pero el aspecto principal es ese, o sea, si se mantenía, digamos, embalsamado algunos cuerpos, era porque se suponía que esa capacidad material que tenía la persona no era solamente una capacidad individual, egoísta, sino se presentaba una especie de fuerza que era necesario recordarla y compartirla en ciertos momentos, especialmente en esos días de celebración.
En el periodo preincaico e incaico, todas las casas o ayllus tenían un sitio destinado, ¿no?, para la contemplación llamada ancha, que significaba luz, o es decir, donde instalaban una cantidad determinada de estiércol y grasa para iluminar el lugar y dedicarse a la contemplación. En los meses de marzo y abril comenzaban a trasladar a las chulpas hasta esas canchas para contemplarlos y contar entre los presentes todo lo que era recorrido por toda esa vida. Hoy en día, por favor, trasládanos de ese tiempo a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es lo más similar que tenemos? Por ejemplo, si hacemos una visita, digamos, al cementerio general y vemos los nichos de algunas personas, vemos que si es un niño el que ha fallecido, que tiene algún juguetito, a veces de un adulto le ponen un refresco de Coca-Cola, una botella de cerveza miniatura, etc. Es decir, son maneras como se mantiene la relación, digamos, del difunto con lo que él quería y con lo que él era capaz de hacer, con aquello que marcaba su personalidad. O sea, manera de remarcar la influencia que tiene el difunto con la materialidad que todavía queda. Una materialidad de la cual en cierta medida él se va todavía nutriendo, pero que también influye, ¿no es cierto? Entonces, esa influencia antiguamente era mucho más nítida, porque la vida en comunidad y la vida agrícola favorece mucho más una introspección ritual que, digamos, ahora la vida en las ciudades y la dispersión que se tiene con nuevos aportes tecnológicos, de conocimiento, etc. Lo interesante es que ese mensaje profundo de interacción entre la vida y la muerte y de influencia que tiene, digamos, incluso lo que ha desaparecido en el curso de los acontecimientos, fuese también, digamos, manifestado de formas más armónicas. Y es lo que a veces, digamos, en las sociedades contemporáneas más bien entra en conflicto. Hay indígenas que instintivamente van a los santuarios donde había una gran cantidad de chulpares y la gente se quedaba toda la noche contemplando las chulpas. Es lo que vemos ahora, ¿no? Desde las 12 del mediodía de mañana hasta el día siguiente. Los españoles, ya llegando un poquito más, avanzando con el tiempo, decidieron suplir las chulpas o momias por las tantahuaguas. ¿O cómo es este tema de las tantahuaguas? Las tantahuaguas justamente viene de una, ¿cómo se llama?, de una combinación de cómo mantenemos en situaciones nuevas fondos de pensamiento que eran antiguos. Usted sabe, la tantahuagua es hecho de pan, el pan vino fundamentalmente con la cebada, el trigo, ¿no es cierto?, que son cereales que vinieron con los españoles. Entonces esto muestra, digamos, una vitalidad que hay que ver el contenido. Y el contenido, digamos, fundamental sigue siendo esto, es decir, lo que ha fallecido tiene la capacidad de poder representarse simbólicamente en lo material, en lo que existe, ¿no es cierto? O sea, y esto se fusionó también porque muchas de las prácticas eran también prácticas que de otra manera se realizaba, digamos, en Europa, o sea, en las sociedades tradicionales europeas. Lo que sucedió en Europa es que hubo, digamos, una transmutación importante debido al cristianismo, en el sentido de que se produjo una ruptura entre lo que es lo creado y el creador, ¿no es cierto? Y la reverencia, digamos, a lo material, a lo creado, se subestimó porque solamente se consideró válido y útil la referencia y la adoración al creador, ¿no es cierto? En el mundo andino no se hizo esa diferencia, es decir, no se hizo, digamos, una ruptura radical entre el creador, porque también había una concepción de que era la parte suprema. Pachacamac, por ejemplo, el mismo Inti, al sol se lo consideraba no un dios en sí mismo, sino la representación exterior formal, digamos, de una divinidad bastante grande. Pero no hubo, digamos, ese salto o esa diferencia radical que hizo. Entonces, esto provocó con la llegada de los españoles al mismo tiempo cierta comunión en cosas comunes y también una gran contradicción que no se las resolvió, digamos, adecuadamente. Lo interesante es notar que la forma tradicional todavía se mantiene, aunque, digamos, va adquiriendo manifestaciones nuevas, formas exteriores nuevas. Pero lo importante es ver cómo esa forma antigua, si podríamos decir, todavía puede ayudar y puede guiar. ¿Y qué es el mensaje? Digamos que no se puede cortar lo actual de lo antiguo. Sí. Lo antiguo tampoco determina. Cualquier sociedad, cualquier civilización sabe que es lo contemporáneo lo importante, y lo contemporáneo se proyecta en el futuro. Pero uno se puede proyectar, digamos, amputándose de un pasado o poniendo en el pasado, digamos, una fuerza, una referencia que le permite avanzar. Entonces, esa es, digamos, la percepción andina, y no solamente andina.
también amazónica, también en América Central, y que hace quizás la particularidad y la fuerza de nuestras sociedades. En el mundo andino no habían hornos, ¿no? No habían hornos, fueron, creo, los españoles los que enseñaron a los indígenas cómo hacer la masa horneada, ¿no? Había, claro, exactamente, pero había otro tipo de hornos, por ejemplo, había la fundición de metales, que está también basada en el horno, ¿no es cierto? Las guairas se llamaba. Sobre la masa horneada no. Sobre la masa horneada no. Los españoles. Exactamente, el español contribuyó en muchas cuestiones a nivel de alimentación, productos nuevos que trajo, ¿no es cierto? Y la forma incluso de elaborarlos, que vino de allá. Hay una versión de cómo surgió la Tantahuahua, o es esta, o deriva de todo lo que tú nos has relatado. Yo pienso que es justamente la conjunción de estos elementos diferentes, ¿no es cierto? Que agarrando cosas nuevas, la fuerza de la cultura tradicional empezó a darle una forma diferente. Existen especulaciones particulares, pero están todavía en la etapa, digamos, de hipótesis de algunos investigadores. Algunos lo quieren relacionar con formas de infanticidio que hubiese habido antes, no es decir, de sacrificio de niños, y que de alguna manera eso se hubiese ritualizado en el pan. Otros tienen otro tipo de interpretación donde se manifiesta la fuerza, la vitalidad justamente en el recién nacido, etc. Entonces es un campo todavía, lo que hablábamos al principio, todavía no explorado ni investigado, y que merece, digamos, que se hagan luces, porque justamente eso ayuda a dar sentido o a mejorar el sentido que tiene. En tiempos ancestrales, este tema de los chulpares era entre marzo y abril. En la actualidad, Todos los Santos se conmemora el 1 de noviembre. Sí, sí, ha habido la adaptación de fechas, ¿no es cierto?, por la influencia justamente de la religión cristiana, pero en noviembre era un mes predispuesto para las cuestiones, para la cuestión de este tipo. No ha sido una brusquedad, podríamos decir, sino que ha habido una facilidad en esta inserción. Globalmente en el mundo andino se considera que el mes de agosto es un mes propicio para la recepción, digamos, de la tierra en cuanto a prosperidad agrícola y prosperidad, digamos, en agropecuaria. Se considera el mes de mayo un mes, digamos, bastante propicio en cuanto a las influencias que puede tener, digamos, la tierra a nivel más cósmico, por eso la fiesta de la Cruz de Mayo, por ejemplo, y el mes de noviembre ha sido una fecha, digamos, también relacionada con lo que eran los difuntos. Seguramente algunos aspectos rituales que se hacían en otros meses, por esta falta de coincidencia, por esta ausencia de coincidencia entre el calendario cristiano y el calendario andino, han sido lentamente marginados y se han concentrado solamente en ciertas fechas, como sería ahora el 1 de noviembre. Muchas gracias, Pedro, por haber venido al programa para conocer más desde la visión ancestral, desde la cosmovisión andina, todo esto de por qué estamos con Día de Difuntos, de por qué estamos con Todos Santos. La intención es profundizar en algunas investigaciones, en todo lo que se pueda hablar, para recordarle a la gente lo que estamos haciendo hoy. Gracias, Pedro. No, de qué, pues, las gracias a usted. El director de Bucara acompañándonos esta noche. Vámonos a la pausa. Por favor, tome nota de lo siguiente. La familia del señor Ramiro Donoso lo sigue buscando. Estaremos hablando de la desaparición de este señor que obviamente conmueve a gran parte de la sociedad que se ha sumado en grupos grandes para buscar a don Ramiro Donoso. Aguárdenos, por favor, enseguida estamos con la familia.